Hello everybody, welcome to this class. Today I'm going to present a short video that is about this topic that we are working for the fourth year. Sean ustedes bienvenidos chicos del Colegio Los Naranjos de grado sexto. El día de hoy en este video vamos a recordar y hacer ejercicios de la actividad y los temas que tenemos para este cuarto periodo. Entonces los invito a que estemos atentos. Well, so we studied the modal verbs. Nosotros para este periodo hemos visto tres modales que son must, have to y should. Vamos entonces a recordar acá cuáles son los usos y en cómo los vamos a encontrar de acuerdo a su estructura, ¿verdad? Entonces tenemos los primeros verbos modales, must and should. Tenemos el verbo must. ¿Para qué nos va a tener cómo vamos a utilizar este verbo modal? Bien, we use must to talk about. Vamos a utilizarlo para hablar de obligations and prohibitions. Obligación y prohibiciones. Must, obligation, I must do my homework. Yo debo de hacer mi trabajo. Yo debo de hacer mi tarea. Mustn't, prohibition, you mustn't walk on the grass in the park, it's forbidden. Usted no debe caminar sobre el pasto en el parque, eso está prohibido. Entonces recuerden que ustedes que en la clase lo hablábamos como también nuestras obligaciones, nuestros deberes, lo que debemos de respetar, lo que sabemos que tenemos que hacer. Perfecto. Importante acá recordar un poco la estructura. Tenemos inicialmente el sujeto, the subject, next the verb, the modal verb, next or plus the main verb without to, and the rest of the sentence. Okay. Entonces tenemos el sujeto, en este caso tenemos I, yo, luego tenemos el verbo modal must, seguido del verbo do, without to, no lo colocamos con to do, sino que siempre lo vamos a colocar sin el to, sino simplemente el base form, la forma base, ¿ok? En la segunda parte tenemos nuevamente el sujeto, you mustn't. La negación, ustedes recuerdan que en la clase habíamos visto y estudiado que con el verbo modal no es correcto escribir el mustn't o el must not, sino que debíamos de colocar en la forma contraída mustn't para el verbo must y para el verbo should, ¿ok? Bien, tenemos el siguiente verbo que es el verbo should. ¿Cuándo usamos el verbo should? Bien. Vamos entonces a ver acá la estructura y el ejemplo. To give, advised. Cuando vamos a dar un consejo, cuando vamos a dar una recomendación. ¿Ok? Cuando hablamos de recomendación y consejo, pues básicamente es eso. Que no necesariamente tenemos que ejecutarlo, sino que simplemente estamos dando una sugerencia. You should eat healthy food, is good for you. Usted debería comer comida saludable, eso es bueno para usted. Pero está que la persona diga, no, a mí no me gusta comer, entonces yo simplemente lo que hago es un consejo. Perfecto, entonces no se les vaya a olvidar. You should eat, como es un verbo modal de igual manera, la estructura es similar a la de must, entonces decimos you should eat healthy food, it's good for you. Tenemos el sujeto you, follow the modal verb should, for the next plus the main verb health, food. Recuerden ustedes entonces que con el verbo must y con el verbo should en su estructura no se debe colocar to, solamente el verbo en su forma infinitiva, ok, infinitive form. Muy bien. Should entonces es la recomendación, la sugerencia, mientras que must es un nivel mucho más alto que nos indica que es una obligación. Perfecto, vamos entonces con el siguiente verbo, el verbo have to y don't have to. ¿Cuándo usamos el verbo have to? Bien, el verbo have to when you to talk about obligations. Have to, police officers have to wear a uniform. Los policías tienen que vestir su uniforme. Entonces hablábamos, les recuerdo que lo hablábamos cuando nos expresábamos del cumplimiento de las leyes. Have to
tener que, must, deber, ¿verdad? Lo vamos a utilizar cuando sabemos que son obligaciones y que nos las impone algo o que están escritas bajo algún argumento. Perfecto. Entonces no se nos olvide. Este verbo, como el verbo have, tiene diferentes usos en el inglés. Lo debemos de colocar con la estructura del verbo regular o irregular. El verbo have to es un verbo irregular verb. Es importante que recordemos esto, que en su estructura entonces la podemos ver acá. Tenemos el sujeto, police officers, el verbo have to, que nos cumple la función de auxiliar, luego el verbo principal o el main verb, wear, and uniform, the rest of the sentence, el complemento. Perfecto, esto es muy importante. Siempre tenemos que mirar el contexto sobre el cual nos está pidiendo utilizar el verbo modal. ¿Listo? El verbo o la expresión don't have to, okay, don't have to say that something is not necessary. You don't have to pick me up, we'll talk it, ok. Entonces aquí tenemos que algo que no es necesario, no debemos de tomar algo, no debemos de tomar un taxi, podemos ir, no es necesario que me recojas, por ejemplo le está diciendo acá, no necesito que me recojas, puedo tomar un taxi. Perfecto. Entonces también es el otro uso del verbo have to. Bien, eso ya lo habíamos visto en la clase y es muy importante que lo recuerden, porque vamos a pasar a hacer la práctica. En la práctica entonces será lo que ustedes harán conmigo y estaremos haciendo durante las clases de sustentación. Voy entonces acá a ubicar un ejercicio y voy a ir haciendo y voy explicando qué tenemos que hacer en cada uno de ellos. Tengo el primer ejercicio que dice The doctor is very worried about my dad and has told me that he, y dice la palabra work legs. Entonces vamos en, profe, ¿cómo identificaría esto? Muy fácil, pues el doctor nos está dando una recomendación. Como es una recomendación, debíamos de trabajar menos, pues la respuesta será should. ¿Listo? Es importante entender el contexto y qué es lo que nos está sugiriendo, qué es lo que nos están pidiendo. Vamos con el siguiente ejercicio. I feel the tank, it's almost empty. ¿Qué podemos ver acá? Que esto sí es una obligación, es una norma como tal. Debemos de identificar cuál sería el ejercicio correcto. Entonces, como es una obligación, tengo primera persona, vamos a decir have to. Perfecto. Voy a recordarle la estructura. I, sujeto, have to, feel, porque el verbo que sigue necesita agregarle el to, ¿verdad? Y es una norma que nos está diciendo que debemos de cumplir. Perfecto. Our teacher have told us that we be quiet during the class, a father to his son. ¿Listo? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Pues bueno, vamos a darnos cuenta que es una obligación que nos están diciendo, entonces es algo que nosotros debemos de realizar, es un deber que debemos. El padre le dice a su hijo que los profesores deben de hablarnos y que nosotros debemos estar callados durante clase. Debemos estar callados porque nosotros lo sabemos, porque es un principio que es lo que trabajamos en la clase, entender cuando es una obligación y cuando es un deber. No necesito que me expresen una ley para saber que debo respetar y que debo de quedarme callado. En este caso, estar callado durante la clase. ¿Listo? Vamos bien. Aquí tenemos un nuevo ejercicio y si nos damos cuenta en ese ejercicio tenemos entre paréntesis la palabra obligation. Y ya ahí creo que nos está generando casi que el 90% de la respuesta. You will have exams in 2 weeks. You study harder y dice obligación. ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi deber en este caso? Pues estudiar. Yo debo de estudiar. You will have exams in 2 weeks. You must study harder. Yo debo de estudiar. Esa es mi obligación, ese es mi deber, esa es mi responsabilidad. Perfecto. Bien. De esa manera, cuando usted como lo hicimos durante la clase, en ese momento usted me está diciendo el por qué.
Profe, porque es que esto nos está diciendo de una obligación que es extrema y es algo que yo debo saber, ¿no? En ese caso no me lo está imponiendo nada, es simplemente yo el que lo hago y es así como debo de hacerlo, por ende será el verbo must. Muy bien. Acá vamos a ver el siguiente y dice the police is offered to the protest. You leave this place immediately. ¿Ok? Aquí, ¿qué pasa? Usted puede decir, pero es que es una obligación la que me está diciendo el oficial de policía. Voy a tomarlo con el verbo must porque él me está diciendo yo debería salir de este lugar. No es que la ley lo esté dicho, es que me están dando, es una obligación, es extrema, es bastante fuerte, no es un consejo. Por ende, yo voy a utilizar el verbo must. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta cómo se va analizando, dependiendo del contexto, lo que vamos a responder. Siempre, no se les olvide, es muy importante que miremos tanto el inicio, la información que nos está brindando, muy importante, como el verbo que sigue después del modal para completar. Perfecto, porque eso es lo que buscamos, que usted identifique qué verbo modal se acomodaría de acuerdo al contexto sobre el cual estamos trabajando. Perfecto. Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio, the following exercise. I leave immediately, it's very late and tomorrow I have to get up early. Mire que acá dice yo tengo que levantarme temprano. Entonces ya estoy hablando de que es algo que debo de cumplir, ¿verdad? Ya es una obligación muchísima más extrema. Entonces, ¿qué verbo colocaríamos? Vamos a colocar have to leave inmediato. ¿Ok? It's very late and tomorrow I have to get up. Entonces, nos damos cuenta de que es importante que analicemos. Siempre ustedes van a mirar eso con calma, lo van a revisar sin ninguna falta, qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, vamos para el siguiente. In the petrol station, we switch off on the engine before filling the tank. Mire que acá ya no somos nosotros, acá nuevamente estamos bajo una obligación que nos están imponiendo, que nos están estableciendo. Si no la están estableciendo, pues ¿cuál tendría que ser? Perfecto, el have to. ¿Se dan cuenta? We have to, si yo quisiera aquí cambiar el ejercicio y quisiera cambiar el pronombre, es muy importante que recuerden esto, que debo colocar has. Para los pronombres she, he, and it, the third singular person, la tercera persona del singular, pues yo debo de estar atento. Perfecto. En este caso entonces colocamos we have to. Perfecto, porque es una obligación que nosotros tenemos y es una obligación que nos está imponiendo el lugar donde estamos llegando. No es un deber, sino es una obligación. The weather is really nice, el clima está muy bueno. We go for a walk. ¿Qué tenemos acá? Pues es que es un consejo. Si el clima está rico, si está bien, pues deberíamos de salir. Entonces estoy simplemente dando un consejo. No es una obligación, no es un deber, ¿no? Simplemente es un consejo. The weather is really nice, el clima está realmente bueno. We should go for a walk. Deberíamos ir a caminar. Bien, vamos entonces con los últimos dos ejercicios. You, to go to the dentist, you have once a feeling. Consejo muy enfático. Esa palabra que dice consejo muy enfático significa que no es un consejo como should, sino que es de un extremo, que es de un nivel muy alto. Por ende, el verbo correcto sería must. Perfecto. Y yo leo lo que me está diciendo el ejercicio me lo está sugiriendo. Es un consejo muy enfático. Must. Usted debe ir al dentista. ¿Ok? Es muy, muy importante que ustedes revisen y no solamente colocar el verbo modal porque creo, sino porque yo estoy seguro de acuerdo al uso que tiene el verbo modal. Entonces aquí es el ejercicio que estamos haciendo. You go by plane, by car, very long journey. ¿Qué puedo creer acá? ¿Que yo debo de ir en avión? ¿O que tengo que ir en avión? ¿O que me están sugiriendo que vaya en avión? Yo creo que me están sugiriendo, ¿verdad? Entonces
yo voy a colocar el verbo should. Go